Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándole la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y se han vuelto a Dios. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Actos, decisiones. Tenemos que demostrarle a nuestro Creador que la existencia de Él en nuestra vida no son espejismos, no son ilusiones, no son utopías. Tenemos que mostrarle a Él que realmente la decisión que tomamos no fue una de las mejores, sino que fue la mejor decisión, la que Él nos muestra entregando la vida de su Hijo en este mundo para salvación del mundo, y que nosotros con libertad de corazón, con libertad de nuestra propia voluntad, decidimos, sí, es verdad, yo te necesito, Señor Jesucristo, yo determino creer en ti. Y ahí es donde entonces mi vida tiene que ser diferente. Por eso te lo dije días atrás, la mejor decisión que un ser humano puede tomar en su vida es tener a Cristo como su Señor y Salvador, decidir creerle. Recuerda, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El que no cree en el Señor Jesucristo está perdido, absolutamente. Quiere decir que la peor decisión que tomó fue no creer en Jesucristo. La mejor decisión es creer en Él, por supuesto. Entonces, te invito para que en esta continuación de la serie de frutos dignos de arrepentimiento, sigamos aprendiendo. Y ayer estábamos terminando el punto de lo que tiene que ver la segunda parte de la conversión, dentro de los términos arrepentimiento, conversión y regeneración. Y recuerda lo que nos Efesios 4:13 nos enseña, que esto es un proceso realmente. Ahora vamos a pasar al tercer término, y se llama regeneración. Regeneración. ¿Sabes cómo te lo voy a definir así? Y te lo amplío. La regeneración es la obra que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. Comienza a regenerar. Mira, ese es el tema. Regeneración, de la misma forma que no tenemos conversión genuina sin arrepentimiento genuino. Ponle pues. Mira, entonces, así como no tenemos una conversión genuina sin un arrepentimiento genuino, tampoco entonces vamos a tener una regeneración genuina si no hay una conversión genuina. Mira, entonces, para que haya un arrepentimiento genuino, tiene que haber una conversión genuina. Para que haya una conversión genuina, tiene que haber una regeneración genuina. Y así, ese es el ciclo. Ese es el ciclo, y ahí se complementan aquellas cuatro partecitas y aquellas cuatro procesitos dentro del arrepentimiento que te lo dije la vez pasada, que confluye en apartarse. Bueno, si hay un arrepentimiento genuino, hay una conversión genuina y hay una regeneración genuina. Entonces, recuerda, reconocer, arrepentirse, pedir perdón y apartarse. Si tú no cumples este proceso, entonces no hubo arrepentimiento genuino, no hubo conversión genuina y no hay una regeneración genuina. Entonces, te tengo que decir, tu vida sigue siendo exactamente la misma de siempre. La misma exactamente de siempre. No ha habido ningún cambio en tu vida. ¿Y todo por qué? Porque careces de tomar decisiones puntuales. Eso es lo que tenemos que albergar
en nuestra vida. Entonces, hasta que tu conversión no sea genuina, esa de trabajarla todos los días, recuerda que es un proceso, tu mente nunca será regenerada. Por eso es que no cambias ni das frutos, porque la regeneración viene conforme lo genuino de tu conversión. Y esa palabra genuina es única. Esa palabra genuina, a ver si de pronto alguna vez has escuchado relacionado a esta palabra, si has comprado repuestos mecánicos de un vehículo y entonces tú vas al almacén y el caballero, el que te esté atendiendo en el almacén comienza a ver el repuesto y entonces lo ve que no es genuino. Entonces lo que no es genuino, entonces te va a decir, vea, este aparato, este repuesto no es genuino, es decir, no es original. Y como no es original, ya él detalló que tú le estás metiendo repuestos no originales a tu vehículo. Y entonces es por eso que se acaba más rápido. Es que son más económicos. Sí, claro que son más económicos, pero también van a durar menos y posiblemente van a afectar al vehículo en algo. Aunque si bien la empresa que hace esos repuestos que se parecen pero que no son los genuinos, pues los hacen con buena calidad, pero no van a ser iguales a los originales bajo ninguna circunstancia. Es decir, que si tú le pones repuestos originales a tu carro, va a haber mayor garantía de que tu carro vaya a tener un periodo de vida muchísimo más largo. Mira, es eso exactamente lo que te estamos diciendo acá a través de este punto de lo que significa realmente el tema genuino dentro del arrepentimiento, dentro de la conversión y dentro de la regeneración. Hasta que tu conversión no sea genuina, esa de trabajarla todos los días, tu mente nunca será regenerada, jamás. Por eso es que no cambiamos ni damos fruto, porque la regeneración viene conforme lo genuino de tu conversión. Mira qué interesante. Si todos los días, por ejemplo, te conviertes y luchas por esa real conversión, la regeneración de tu mente va de la mano y el arrepentimiento te va empujando. ¿Te das cuenta? Mira cómo lo uno se va uniendo a lo otro. Es decir, te he dicho que estas palabras no tienen el mismo significado, son diferentes, pero trabajan juntas, pero son palabras que van de la mano. Son tres eslabones que no siendo el mismo, pero los tres van formando o forman una cadena. Eso es lo que hace el arrepentimiento, la conversión y la regeneración totalmente. Eso es lo que hace. Y para esto voy a trabajar un mismo texto, un texto que hace mucho tiempo te lo he planteado. Y es Romanos capítulo 12, versículo 2. Y como siempre también, para mayor comprensión, en las mismas versiones que siempre te trabajo. La normal, que es la Reina Valera 1960. Entonces dice, Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Nos da a entender cosas? Sí, por supuesto que sí. Tampoco pues es que esta versión no enseñe nada, lo enseña todo porque es la misma palabra de Dios. Pero vamos a ver las otras versiones, la NTV, la PDT y la TLA, cómo nos amplían un poco más para mayor comprensión. Y si es mayor comprensión, entonces vamos a saber qué es lo que tenemos que corregir y nos va a ir pues muchísimo mejor. En la NTV dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Mucha atención. Dice: entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Te das cuenta que sí va quedando más claro? Y más en esta frase cuando dice: más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Allí está el cambio de una persona. Vamos a ver qué nos dice la PDT. ¿Cómo lo dice? La PDT: no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. ¿Te das cuenta cómo cambian ciertas cosas
pero la enseñanza sigue siendo la misma, antes mejor porque se hace más notable, es más comprensible, es más clara. Ahora vamos a ver cómo lo dice la TLA, la traducción en lenguaje actual. Dice, y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Está espectacular. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, es agradable y es perfecto. Si tú, y te lo voy a poner de tarea, si tú comienzas a hacer un juego con este texto en las 3 versiones, tú vas a complementar de tal manera que vas a terminar comprendiendo y entendiendo en qué consiste tu vida hoy en día en el mundo. Es decir, qué es lo que es imperantemente necesario para el ser humano. Y obviamente, pues ahí estamos nosotros. Yo te lo voy a decir, por supuesto, pero te lo voy a dejar de tareas para que tú tengas esa experiencia. Es que yo te lo digo porque ya yo lo hice. Entonces yo comencé a mirar lo que cada versión me está diciendo en otras palabras, y ahí fue donde yo determiné, claro, es que no es difícil entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vamos al propósito de saber lo que ella me quiere, explicar a mí, lo que ella quiere para mi vida. Y puedo comenzar por el final, cuando dice, así podrán entender qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo bueno, perfecto, lo que es bueno, agradable y perfecto, dice en la TLA. Entonces, ya yo sé entonces que Dios, eso es lo que Él quiere. Y lo quiere de mi vida, por supuesto. Y en la PDT termina diciendo, así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable. ¿Y cómo termina la NTV? Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. ¿Cuál? Buena, agradable y perfecta. Cuando yo comienzo entonces a conjugar estas 3 versiones, entonces ya yo voy tomando decisiones claras. Y la primera decisión es que, comenzando por el final, que no está malo porque estoy estudiando la palabra de Dios, entonces yo defino. ¿Y sabes qué fue lo que yo definí? Y por eso es que aprendí a no tenerle miedo a Dios. Una cosa es el temor a Dios, otra cosa es el miedo a Dios. Entonces yo aprendí, y no ahorita, hace muchísimos años, aprendí que a Dios no se le puede tener miedo, no hay razones por las cuales yo le tenga que tener miedo a Dios. A Dios se le respeta, que el temor está asociado con el respeto. En cambio, el miedo está asociado con el pecado. El miedo está asociado con el pecado. Mira qué interesante. Entonces, ¿qué fue lo primero que yo aprendí? Y es que Dios para conmigo quiere siempre es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Porque esa es la voluntad de Él. Y entonces yo lo asocio con la palabra de Él. Se me viene a colación Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darte el bien que tú esperas. Maravilloso. Bien, planes, propósitos, ¿cierto? Eso es lo que Dios quiere para mi vida. Estoy hablando en primera persona, por supuesto. Entiende lo que es, así como te estoy invitando a que tú tienes que aprender a tener esa experiencia con Dios en primera persona. Entonces, cuando aquí yo defino, porque la palabra de Dios me lo está enseñando, y mucho más en la NTV cuando dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. ¿Te das cuenta? Para mí. Acá dice ustedes, plural, por supuesto, porque le está hablando a todo el mundo, pero yo lo tomo a nivel personal porque yo soy el que estoy estudiando la palabra. Entonces me dice, la cual es buena, es agradable y perfecta. Y yo defino, ay, sí. Y en las versiones, la PDT, la TLA y la 1960, aunque sean otras palabras, pero me dice exactamente lo mismo. Entonces, primer ejercicio de concientización que yo aprendí con este texto es que yo a Dios no tengo por qué tenerle miedo. Todo lo contrario, es toda la confianza para acercarme a Él con libertad. ¿Por qué? Porque ya entiendo que su voluntad para conmigo es buena, es agradable y es perfecta. Y si la relaciono con muchos otros textos en la palabra de Dios, que te mencioné fue Jeremías 29:11, pues te vas a dar cuenta realmente que Dios no se equivoca bajo ninguna circunstancia. Primera de Juan 5:13-14. Y esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Te das cuenta?
conforme a su voluntad. Y así ya yo sé que la voluntad de Él es buena, es agradable y es perfecta, porque así es Él en su esencia y eso es lo que Él quiere para mí. Y si yo sé que eso es lo que quiero para mí, entonces yo tengo toda la seguridad de acercarme a Él y orar y pedirle y tener la confianza de esperar en Él, porque esta es la confianza que tengo en Él. ¿Te das cuenta lo maravilloso que es la palabra de Dios? Y entonces voy al siguiente punto donde dice que sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice la NTV, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Entonces yo digo, sí, definitivamente aquí está la razón de ser de un ser humano. Es que el ser humano tiene que entregarle a Dios. Si quiere ser una nueva persona, tiene que cambiar, tiene que entregarle a Dios sus pensamientos. Pero como yo tengo voluntad propia, porque Dios me la dio, entonces yo soy el que tengo que tomar esa decisión. Dios no la va a tomar por mí bajo ninguna circunstancia. ¿Estamos comprendiendo? Mira lo importante que es poder meternos en la mente de Dios a través de su santa palabra. ¿Cómo es de lindo Dios que me enseña su voluntad? Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero precisamente eso, ser una persona nueva. Y si yo soy cristiano, pues no puedo dejar pasar por alto realmente que yo tengo que ser una persona nueva. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas, ¿te das cuenta? Entonces, eso es lo que yo tengo que aprender a vivir. Aprender a hacer todos los días de mi vida dentro del proceso. Eso se llama regeneración. Ese es el proceso de la regeneración, de todos los días realmente yo entregarle mi mente al Señor para que Él me cambie, para que Él me regenere ¿de qué? De esos pensamientos, porque si hay algo realmente débil en el ser humano es la mente, los pensamientos. Y ponte a pensar y analízate tú mismo cómo tú eres y te das cuenta cómo es lo que la Biblia dice verdaderamente acerca del ser humano. Tal cual es su pensamiento en su corazón, así es él. Tú eres lo que tú piensas. Entonces, conversión se refiere a convertirte, haciendo un cambio que tienes que hacer todos los días, porque siempre encontrarás piedras de tropiezo, y es el arrepentimiento genuino el que te va a dar un impulso para esta conversión genuina, que es la que te trae la regeneración. Bendito sea el Señor. Puedes seguir repasando, puedes devolverte y volver a repasar. ¿Para qué? Para que este concepto te quede claro. Es por esta razón entonces que vemos que el apóstol Pablo habló tanto de la regeneración. Él, por ejemplo, se arrepintió genuinamente. Una sola vez tuvo una conversión, permaneciendo enfocado, y solo por esto podía hablar de la regeneración. Solo por eso él podía hablar de la regeneración. Es por ello que no damos frutos, porque la conversión sin regeneración no da frutos. El apóstol Pablo, cuando iba camino a Damasco, él le dijo al Señor, cuando recibió esa iluminación, cayó del animal en que estaba montado, y entonces: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosas te es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? Y automáticamente ahí comenzó su proceso. Ahí comenzó ese proceso de ¿qué? De arrepentimiento, de conversión y de regeneración en su vida. Y vemos como el apóstol Pablo entonces, este hombre pasó a ser lo que antes era un perseguidor de la iglesia, a ser un seguidor de la misma. Ya seguía la iglesia. Antes les hacía daño, ahora los protegía, los cuidaba. En eso es que tiene que convertirse un cristiano. El cristiano no tiene que dar por hecho de que es cristiano solo porque va a la iglesia, o porque levanta las manos, o porque así mismo estudia la palabra de Dios. Ni siquiera por eso, sino es porque haya un qué, porque este proceso se cumpla en la vida tuya. Tienes que cuidar que este proceso se cumpla. Arrepentimiento genuino, conversión genuina, regeneración genuina. Y ahí es donde entonces se produce lo que es el fruto. Ahí es donde Mateo 3:8 en la 1960 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y en la NTV: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y se han vuelto a Dios. Qué tan maravilloso, ¿no te parece? Aquí es donde yo digo, la palabra de Dios es espectacular. Cómo nos está enseñando de una y de otra forma
y no se cansa con el propósito de que podamos conocerlo a Él como Él quiere que lo conozcamos, porque a Dios se le puede conocer y entender. A Dios se le puede conocer y entender. Toda la gloria sea para Él. Vamos a dejar hasta aquí y vamos a continuar la próxima vez, ¿sí? Con el arrepentimiento. Y aquí te dejo el título que vamos a comenzar. ¿Qué es el arrepentimiento para la vida eterna? Mira, ¿qué es el arrepentimiento para la vida eterna? Qué interesante. Sigamos recibiendo de Dios toda su palabra, porque es la que nosotros necesitamos. Bueno, acerquémonos a Dios, allí donde tú estás, dedícale un tiempito sincero a Dios. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por permitirme, Señor bendito, que esta palabra hoy sea tan especial para mi vida y tan necesitada. Siento que todo mi ser, Señor, lo que soy, conforme a tu palabra, Señor, me estoy edificando. Me estoy, oh Dios, dando la oportunidad de conocerte más y saber que es una gran bendición para mi vida. Sí, deseando como niños la leche espiritual no adulterada, porque por ella es que debo crecer para la salvación conforme a tu palabra. Gracias por darme esta noble enseñanza, Señor bendito, y para ponerla por obra en mi vida, Señor bendito. Gracias te doy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Toda la alabanza sea para el Señor. Estas bendiciones no se pueden quedar solamente en ti. Esta palabra de Dios que es bendición es para el mundo entero. Vamos a llevarla, vamos a transmitirla. Toda la gloria sea para Él. Que así sea siempre. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huelvas. Que tengas un feliz día. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650.